Buenas tardes, los que se van conectando. Les encargo sus asistencias, por favor. Buenas tardes, Iván, Francisco. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutitos más para ver quién más ingresa. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, ya estamos prácticamente en la recta final. Nos queda nada más esta clase y la que entra. Ya por ahí califiqué algunos trabajos. Ahorita, pues, como tengo varios grupos, la verdad es que sí me he visto bastante ocupada, pero en general he visto calificaciones y están bastante aceptables. Están muy bien, chicos. Ahora bien, tenemos por ahí pendiente el proyecto final para esta materia. Ya cuando termine la clase, ya ustedes lo van a poder visualizar. Procuré que sea algo sumamente sencillo. De hecho, la tarea para esta clase y para la que sigue, procuré que sean unos videos cortitos y una serie nada más de preguntas para que no batallen, chicos. Me interesa que se ocupen más en su proyecto, que como les repito, no es muy laborioso. Es más, ustedes ahorita ya lo están visualizando. Todavía no les aparece, pero ya les aparecerá como les comento, al término de esta clase. Y pues vamos a leerlo así rápidamente por cualquier duda que puedan llegar a tener ustedes, pueden preguntar. El proyecto final se denomina Exploración Petrolera en México, pasado, presente y futuro. Y es en formato de infograma. Abajo les va a aparecer a ustedes, al momento de que revisen el proyecto final, les va a aparecer información acerca de qué es un infograma y les va a aparecer un ejemplo de infografía. Déjenme ver si se los puedo rápidamente mostrar para que ustedes lo vean. A ver, permítanme. Me interesa que quede bien entendido para que no haya ninguna duda. Ahorita les va a aparecer el ejemplo que yo les puse ahí. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? No sé si ya estén ahorita visualizando en pantalla el ejemplo que les doy. Eso es un ejemplo de un infograma. ¿Y qué se refiere a un infograma? Bueno, no es otra cosa más que digamos, como si fuera un cartel en donde la información más importante va sobre todo de manera visual, va por medio de gráficas, señalamientos, por medio de dibujos representativos, etcétera, y es mínimo lo que tendrían ustedes que escribir. ¿Por qué lo hice así? Precisamente para evitar que estuvieran leyendo gran cantidad de cosas, poniendo a lo mejor cosas que, o información que realmente puede ser repetitiva, o puede ser, o no le pueden entender. Y lo hice de esta manera para que ustedes, con poca información, puedan ustedes hacer este cartel y pueda ser mucho más gráfico y mejor de entender. Como ustedes se darán cuenta, le digo, esto es un ejemplo de lo que tienen en pantalla. Pueden hacer, por ejemplo, de acuerdo al tema, que el tema que se trata del proyecto, que es la exploración petrolera en México. Ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Pueden hacerlo, a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, yo lo puedo hacer o yo lo quiero hacer de acuerdo a los lugares. Estamos hablando que es exploración petrolera en sus inicios en el país, en el presente y las proyecciones a futuro de acuerdo a noticias, de acuerdo a cuestiones gubernamentales, de acuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, de acuerdo a los temas que les competen a ustedes por cuestión de su carrera, por ahí hay una iniciativa de ley por parte del gobernador del estado para poder cobrar un impuesto a aquellas personas o a aquellas empresas más bien
que utilicen, si no mal recuerdo, ahorita les paso bien el dato, o ustedes no sé si ya lo hayan visto, pero es de acuerdo a lo que ustedes, ok. Dice aquí, eso fue hace unas 5 horas, de acuerdo al universal.com.mx, gobernador de Tamaulipas impulsará impuesto para empresas contaminantes. Nos dice aquí que la CFE, sus proveedores privados de energía y Pemex liberan más de 12 millones de toneladas al año. Entonces, este tipo de noticias, ¿qué tanto va a afectar de acuerdo a lo mejor alguna proyección de algún analista, la exploración petrolera, etcétera, etcétera? Entonces, a lo mejor, como les decía a ustedes quieren hacerlo, bueno, yo lo quiero hacer la exploración, pero enfocándome, por ejemplo, a los lugares, ¿no? En la República Mexicana, por ejemplo, en el pasado o a principios, cuando empezó las actividades petroleras en el país, bueno, empezaron en tales y tales estados, los pueden señalar, de modo que todo sea, más que información escrita, sea información gráfica. O, por ejemplo, si quieren ustedes presentarlo por medio de gráficas, también está muy bien. Como les digo, ahí viene otra imagen que es la definición de lo que es infografía, y vienen, por ejemplo, los elementos que ustedes pueden tomar para poder apoyarse y elaborar su trabajo con respecto a la exploración petrolera. Por ejemplo, alguien más lo quiere hacer con respecto a números. Bueno, en el pasado empezaron con tantas o tales compañías empezó a hacer exploraciones en tales zonas. En el presente tales compañías están explorando estas zonas y marcarlas, por ejemplo, en un mapita. Y en el futuro se piensa o se planea. Por ahí también creo que vi información acerca del Grupo Carso que está interesado en explorar pozos aquí en el estado. También pueden checarlo, etcétera. Como ustedes ven, al menos lo considero yo que es un trabajo mucho más fácil que ustedes se agarren a ver 20,000 documentos y se agarren a resumir y a copiar y pegar, etcétera. Entonces, esto no es más que un cartel, por decirlo de alguna manera, con imágenes y la información lo más concreta posible. No les pido así una super tesis ni nada. Y al final, pues pueden ponerme ahí en una esquinita de su cartel o de su infografía la fuente de la que ustedes se apoyaron. Puede ser INEGI, puede ser Pemex, puede ser el gobierno federal, puede ser la ILMP, etcétera. ¿Alguna duda hasta ahorita con lo que vimos rápidamente del proyecto final? Chicos, ¿puede levantar la mano, tomar la palabra? Una pregunta, maestra. Dígame. ¿De cuántos infogramas estaría hecho el proyecto? Por uno solo. ¿Nada más uno? Sí, uno solo. Por eso les digo, a lo mejor a ti, Iván, te interesa a lo mejor enfocarte a los números. Cantidades, por ejemplo, al inicio de las gestiones o de las actividades de exploración en el país, se empezó con tanta producción o fueron tantos los pozos que empezaron a funcionar en tales estados. Actualmente funcionan estos y estos pozos y se tiene la perspectiva que al final del tal año o dentro de 5 años estén estos pozos en funcionamiento en cuanto a exploración, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Entonces, Es un ejemplo. exactamente, te puedes enfocar a digamos, a una característica en específico. A lo mejor Francisco no quiere hablar de números, quiere hablar a lo mejor de ubicaciones. Bueno, los primeros pozos fueron en tales y tales regiones, marcarlos en un mapita. Posteriormente, fueron extendiéndose o fueron haciéndose más exploraciones en tal y tal lado, de modo que actualmente están en funcionamiento o están haciendo actualmente trabajos de exploración en tal y tales lados, y se prevé que dentro de 5 años haya exploración en otros tantos lados. O a lo mejor Guillermo quiere, por ejemplo, ver cuestiones, digamos, de compañías. Por ejemplo, los procesos de exploración empezaron con compañías americanas en tales lugares. Posteriormente, Pemex se hizo cargo de toda la exploración, explotación, etcétera, en el país. Y ahora, con la reforma energética en el gobierno de Peña Nieto, empresas de tales lados están haciendo exploración
y se prevé que en los próximos años tales empresas lleguen a hacer exploraciones en tales lados. Algo así. O sea, la verdad es que no lo veo muy complicado. Sería cuestión, como les digo, de cada uno de ustedes que se enfocara en una característica, en un punto en específico para que a partir de ese infograma ustedes lo realicen. Como le comentaba ahorita a su compañero, va a ser un infograma como un tipo cartel, les comento, pero sí voy a requerir que esté bien estructurado, conforme al ejemplo que les puse ahí o conforme a la información que les puse ahí con respecto a los infogramas. Chéquenlo y realícenlo, ¿no? Ya va a ser de cada quien el título o de qué va a tratar, etcétera, pero eso sí, todas las fuentes que ustedes chequen, les digo, pueden ser esas que les comenté u otras más, las que ustedes vean que realmente les aportaron algo a su trabajo, las tienen que nombrar, por favor. Y obviamente sus datos completos, nombre completo, tetramestre, campus, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, vamos a empezar entonces por ahí, sí, dime, Guillermo. Lo que pasa es que, haz de cuenta que vamos a poner todos los datos de nosotros, y le vamos a hacer el proyecto, pero lo que pasa es que dice que fotografías o no sé qué, pero la letra o en qué letra la quiere o no, ¿cómo? Eso va a ser obviamente una letra legible, no van a ser una letra 8, van a ser una letra, pues no sé, en promedio, y es que también dependiendo de la fuente. Les digo, toda esa cuestión de letra, de imágenes, de si quieren a lo mejor en lugar de imágenes utilizar GIF animados, probablemente si es una presentación, o si quieren con imágenes que saquen ustedes de internet, no importa. O sea, haz de cuenta que se los dejo a su criterio, de acuerdo, obviamente, a la cantidad de información que ustedes generen. Si a lo mejor no es mucha la información, pues puede ser una letra moderadamente mediana, pero obviamente procuren que su cartel quede, digamos, que no queden espacios en blanco. ¿Sí me entienden? Procuren utilizar óptimamente los espacios, procuren ser los más breves, pero sí de modo que no sean breves, pero que no dejen la información a medias. Y como les digo, aquí el infograma tiene la característica que toda la información que tú puedes decir por medio de palabras, lo puedes hacer de manera muy breve, pero digamos, ejemplificándolo por medio de dibujos, por medio de fotografías, por medio de imágenes. Y como les digo, esas ya serían obviamente a consideración de ustedes de acuerdo al tema que vayan a elegir. Pero en sí no les tengo unas características determinadas. Por lo regular se hacen ese tipo de trabajos en PowerPoint por la facilidad que tienen de movilizar elementos, pero bueno, eso ya sería también a elección de ustedes. ¿Sale? Igual cualquier duda que tengan en el transcurso de la semana, pues nos estaremos comunicando y ya les aclaro sus dudas. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es el procesador de datos geofísico. La semana pasada ya vimos lo que fue el tema de sismología. Ojalá y les haya dado oportunidad de ver los videos que por ahí les adjunté, porque realmente fueron, de ese tema realmente hay mucha información, sobre todo de manera visual. Y creo yo que este tipo de temas son más visuales que teóricos. Obviamente la teoría va de la mano con lo visual, pero si ustedes no tienen la manera de ver el impacto de manera visual de un movimiento a otro, pues realmente yo creo que quedaría la información a lo mejor un poco más confusa. En el caso del procesador de datos geofísicos, vamos a ver en particular dos vertientes o dos funciones, nos comenta aquí. Dos funciones de manera continua que nos dice que es con respecto al tiempo y a la distancia. Ahora bien,
la tarea que tienen ustedes para esta clase, que se les encarga para esta clase, tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con la evolución de todos aquellos, de aquellas maneras que en ese entonces los hombres, desde el comienzo, digamos, de la cuestión de ciencia, de la cuestión en donde el hombre ya se interesaba por cuantificar, por estudiar estos movimientos, cómo es que los elementos y las herramientas han evolucionado de modo que ustedes lo van a ver en el video, como el hecho tan ingenioso de ver, por ejemplo, el movimiento de una, de pelotas dentro de un artefacto, les daban a ellos información acerca de la orientación del movimiento, hasta lo que vemos en nuestros días, que son, digamos, máquinas muchísimo más especializadas, que aparte de que nos dan información de manera visual acerca de la magnitud de estos temblores, obviamente hay aparatos también que se encargan de focalizar el centro de este temblor y darnos información más precisa acerca del lugar donde se generó este movimiento. Cosa que a lo mejor en el pasado, o hace algunos cientos o inclusive a lo mejor hasta miles de años, pues no era posible detectarse. Ahora bien, nos dice que aquí el tiempo y la distancia obviamente juegan un papel bien importante para este tipo de ondas de interés geofísico. Ahora bien, nos dice aquí también, para aplicar la potencia de una computadora digital al análisis, los datos necesitan ser expresados en forma digital, cualquiera que sea la forma en que se registren. Estamos hablando que de acuerdo a la manera de evolucionar este tipo de aparatos para detectar información, es también la manera en que nosotros vamos a poder ingresar datos a través de esos aparatos. Entonces, nos dice aquí también que una función continua o análoga del tiempo y la distancia puede ser expresado digitalmente mostrando la función a un intervalo fijo y registrando los valores instantáneos en cada punto de muestra. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere básicamente a lo que nosotros comúnmente vemos. Hemos visto, o si ustedes, por ejemplo, buscan en Google la palabra o buscan, digamos, estudios acerca de la sismología o un sismógrafo, ustedes van a encontrar gráficas del momento en que se está presentando el movimiento y son gráficas curvas. Gráficas, si nosotros nos vamos un poquito más atrás a nuestro conocimiento que tenemos de geometría analítica, recordamos que hay una función trigonométrica denominada de seno, y esta función, sus imágenes o sus formas vienen siendo como nosotros lo hemos visto anteriormente, como de una culebrita. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo en donde hay puntos, en donde hay crestas, hay valles, es decir, son curvas que muestran en el plano puntos altos, puntos bajos, dependiendo de la intensidad, y toda esta información que arroja esta gráfica, la persona especializada puede ir obteniendo, como les digo, datos que a su vez estos mismos datos pueden ser representados por medio de información que nosotros podemos anexar o que nosotros podemos introducir a un sistema digital. Nos dice aquí que la función análoga, la que vimos ahorita, aquella que es expresada digitalmente mediante intervalos fijos y registrando valores instantáneos, puede ser representada también como una función digital. Aquí vamos a ver ahorita las figuras en la cual se reemplazó la función continua por una serie de valores discretos a intervalos iguales y fijos de tiempo. Es decir, que nosotros podemos tomar de una serie de información en un determinado transcurso de tiempo, nosotros podemos analizarlo por partes,
¿sí? Analizar un determinado momento en esa serie de tiempo y analizarlo de acuerdo a la información que su gráfica nos genere. Ahora dice, este proceso es común a muchas mediciones geofísicas donde las lecturas son valores de algún parámetro. Por ejemplo, en este caso, como bien nos dice, la intensidad del campo magnético terrestre en puntos de una línea de medición. Otro tipo de mediciones geofísicas, pues es lo que le estamos hablando ahorita, que son los movimientos del subsuelo, de la tierra. Y bueno, nos habla también, por ejemplo, de otro tipo de medición que también está enfocada al procesamiento de datos geofísicos, como es la intensidad del campo magnético terrestre. Ahora bien, como les decía anteriormente, nosotros denominamos, si lo vemos desde el punto de vista de geometría analítica, la función seno, a una gráfica muy similar a la que tienen ustedes en pantalla, que es esta, de sube y baja. Ahora bien, nos dice aquí, de acuerdo a la información anterior, que la función análoga de la figura A puede ser reemplazada por una función digital o una función g de t de la figura B. Es decir, esta gráfica que nosotros estamos viendo es una gráfica de manera de información o de datos análogos, y la que vemos aquí en la parte de abajo es una función de datos datos que se expresan de forma digital, como lo vemos nosotros aquí de esta manera. Ustedes ven, por ejemplo, en la parte de arriba, la curvatura de la información que nosotros estamos viendo, pero en la parte de abajo, que es una función, es la misma información, pero vista de una manera, de forma digital, perdón. Ustedes lo ven como una serie de valores, pero ya no se ve como una curva. Son básicamente valores en forma de rectas que parten desde el eje, en este caso, de las X, la cual nos está representando el tiempo y nos maneja valores de acuerdo a las mediciones que estamos tomando. También pueden reflejar este movimiento, sin embargo, cada línea que ustedes ven aquí es un instante marcado sobre esta curva. No sé si tengan alguna duda al respecto de esto. Es decir, estas líneas que ustedes ven aquí representan un momento o un punto sobre esta curvatura, y cada punto tiene un valor, si ustedes lo ven, de acuerdo a la posición en la que está. Tomando como partida la línea, en este caso, si lo vemos como un plano cartesiano, la línea de las X o la línea en función del tiempo, nosotros vamos a ver cómo esta gráfica va teniendo una forma ascendente para posteriormente descender por debajo inclusive de la línea de origen y posteriormente volver a ascender. Esto es lo que nos dice la extensión para la cual los valores digitales mejor representan la forma original de la onda dependerá de la precisión de las amplitudes y de los intervalos de las muestras. Es decir, para poder nosotros expresar estos valores digitales necesitamos de dos parámetros que son bien importantes. Una de ellas es la precisión del muestreo, que nos viene representado por medio de la precisión de la medición de las amplitudes. ¿Qué son las amplitudes? Las amplitudes es el ancho, digamos, de cada una de las, en este caso, el punto alto, como les digo, se le llama cresta, y el punto más bajo se le llama valle. En este caso, la amplitud de esta curva o de esta gráfica está representada por el valor que va desde el origen hasta el punto donde vuelve a cruzar la recta del origen o el eje del origen. Y posteriormente tenemos otra amplitud que viene desde esta parte donde la gráfica corta nuestra eje del tiempo, y posteriormente donde vuelve a cortar, pero esta vez de forma ascendente. A estas mediciones se les llama amplitudes. Y estas amplitudes obviamente nosotros las podemos lograr de acuerdo a la precisión del
muestreo. ¿Qué tan precisos son mis muestreos? ¿Qué tan preciso es la información que yo estoy capturando? Ahora bien, dice también que otro parámetro que nos va a servir para nosotros pedir los valores de los datos geofísicos es la frecuencia de la muestra. Ok, tengo que tener consciente o estar consciente de dos cuestiones. La primera, que mis muestreos sean de una forma eficaz, que sean tomados con la mayor veracidad, y de otra manera también, nosotros poder evaluar en cuanto a la frecuencia que yo voy a estar tomando esos datos. Por ejemplo, si ustedes ven la frecuencia de los datos tomados en esta gráfica que tienen en la parte de abajo, que es la forma digital, ustedes ven que tienen la misma medida o la misma distancia de una línea hacia otro. Y esto es porque porque los rangos o los intervalos de tiempo entre una muestra y otra son exactamente iguales. A eso se refiere. Ahora bien, nos habla aquí también de un rango dinámico. El rango dinámico nosotros lo vemos con la precisión de muestreo, en donde la máxima se refiere obviamente a la expresión del cociente entre la máxima Amax y la mínima Amin de la amplitud. A mayor rango dinámico, mayor variación de amplitud, lo que será representado con la versión digitalizada de la onda. Entonces, este rango dinámico es generalmente expresado en decibeles, como lo vimos en el ejemplo, en esta parte de aquí de arriba. Esta gráfica por lo general está expresada en decibeles, y que es una escala utilizada para definir la relación entre dos potencias eléctricas, P1 y P2. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de la definición de decibeles cuando hablamos de cuestiones de sonido, pero en este caso estamos hablando de dos potencias eléctricas y que esta escala también es utilizada para definir esta relación. Tenemos inclusive la relación dada de 10 por logaritmo de 10, que multiplica a la potencia 1 sobre la potencia 2 en unidades de decibeles. Y también tenemos en este caso lo que son las muestras digitales. Nos habla también de las muestras digitales en las computadoras que se expresan en forma binaria. Es decir, que son secuencia de códigos que tienen solo dos valores, el 0 y el 1. Y ese pues ya lo hemos visto a lo mejor o hemos sabido de esta información de acuerdo a nuestras clases por ahí de informática, que como bien lo dicen, estas muestras digitales son las que estudia en este caso, las que procesa nuestra unidad inteligente y que posteriormente, después de haberlas analizado, nos arroja a nosotros información, a lo mejor ya no en valores binarios, puede ser que en valores continuos. Los valores continuos son aquellos que no tienen, digamos, que no van por enteros, sino que tienen una continuidad como su nombre lo dice. Es decir, que puede ir de 0 hasta el 1, pero pasando por todos aquellos valores intermedios, de 0.001, 0.002, todos esos valores. A eso se les llama un análisis o una serie de valores continuos. Ahora bien, nos dice también que el muestreo de frecuencia es el número de puntos de muestra en la unidad de tiempo o distancia, que es lo que vimos anteriormente con las primeras gráficas. Vimos que las gráficas estaban en relación al tiempo. Dice, intuitivamente puede parecer que el muestreo digital de una función continua implica una pérdida de información, puesto que se especifica solo por valores discretos en una serie de puntos. Es decir, si nosotros nos vamos a las gráficas anteriores, podemos decir, bueno, esto es una gráfica de forma continua porque está tomando todos aquellos valores que van de 0 hasta t tiempo, ¿sí? A lo mejor aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 3, aquí hay un etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos valores que van del 0 a t tiempo o a t valores
son tomados en cuenta, por esta gráfica, que es una gráfica de valor continuo. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la gráfica de la forma digital, vemos que no es una línea, seguida, no es una línea que tenga continuidad, por lo tanto son valores específicos. Nos habla aquí que son valores de forma discreta, ¿sí? Estos valores de forma discreta se componen por valores específicos. A lo mejor, si lo vemos aquí, estamos hablando de valores que va desde el punto 5, punto 9, 1, etcétera, y pudiéramos nosotros suponer que los valores intermedios no son tomados en cuenta. Sin embargo, recordemos que cada una de esas gráficas tiene una utilidad o tiene una manera de poder percibirse de manera diferente. Ahora bien, por ejemplo, si yo quisiera una información más exacta, tengo mi curva de forma continua y quiero a lo mejor muestrear cada 2 segundos, entonces cada 2 segundos me va a aparecer la información o el dato que pueda, digamos, percibir de esta forma el aparato, marcándose de una forma, como les digo ahí, como de rectas. A lo mejor no va a tomar en cuenta el primer segundo y el tercero porque son de 2 en 2 segundos, pero eso no quiere decir que los resultados de ese tiempo que no está marcado en la gráfica no se tomen en cuenta. Recuerden que son valores que van, digamos, tomando que va a depender de otro, que va a ser dependiente del valor anterior. Ahora bien, como les digo, aquí tenemos nuevamente valores o gráficas, como nos dice aquí el ejemplo de la siguiente figura donde se muestra la onda seno a diferentes frecuencias. Recuerden lo que les había comentado. Al referirse a ondas senos, se refiere a la forma de la gráfica que tal función trigonométrica tiene, que es en una forma muy parecida a esta. Si se dan cuenta, en el primer ejemplo tenemos una onda con una amplitud bastante amplia. En el segundo ejemplo, esta misma onda es representada, digamos ya, por ejemplo, con amplitudes más pequeñas, de acuerdo a la solicitud de información que necesitemos. Y bueno, obviamente, la frecuencia que tenemos en la parte de abajo es la frecuencia que nos arroja, dice output frequency, es decir, la frecuencia que va de salida en hertz, que bueno, presenta ya esta información. Si se dan cuenta, viene siendo o puede ser la misma información representada en diferentes momentos o en diferentes, digamos, maneras de representarse. De igual manera, bueno, tenemos el dominio de los tiempos y de las frecuencias. Tenemos dos tipos de onda. Tenemos lo que son las ondas, en este caso, transitorias, que son aquellas ondas que, aquí están, existe una importante distinción matemática entre la forma de las ondas, periódicas porque se repiten por un periodo fijo de tiempo. Aquí están, si se dan cuenta, hay un patrón en esta gráfica en donde las ondas se van repitiendo constantemente en un determinado lapso de tiempo, y hay otras que son transitorias, quiere decir que no son repetitivas, que era de lo que hablamos en esta parte de acá. En cuanto al dominio del tiempo, hablamos de ondas transitorias, es decir, que no tienen un patrón, ¿verdad? Que son las que más, a veces, son las que más atención tienen por parte de los expertos, debido a que no reflejan, un patrón. Es decir, que son ondas inesperadas, probablemente ondas que no pueden proyectarse a futuro, y ondas que nos representa todo aquello que no tiene un patrón, nos está representando una alteración en este caso de algún factor. Ahora bien, tenemos entonces aquí, como les digo, lo que habíamos hablado en algún momento en cuanto a la digitalización de las ondas.
Entonces tenemos que una de estas, nos dice aquí, una de estas muestrada digitalmente tiene su espectro de amplitud y fase subdividido en un número de delgadas rebanadas. Es decir, que la información que nos pueda proporcionar una onda, en este caso de frecuencia, tenemos amplitud o densidad de amplitud con respecto, o tenemos la frecuencia más bien con respecto a la amplitud o la densidad de amplitud. Y esta gráfica nosotros la podemos rebanar, como dice aquí, de modo que podemos tener información, digamos, más precisa de acuerdo a qué lapso o a qué periodo quiera yo enfocarme. Esta es una información, una serie de datos en el tiempo, pero yo quiero enfocarme a lo mejor si va supongamos, si es un periodo de tiempo que va desde las 2 a las 5 de la mañana con datos registrados que me generan una curva de esta manera, yo quiero a lo mejor enfocarme a la información registrada específicamente a la 1:30 perdón, a las 3 horas. Entonces yo me voy precisamente a la rebanada que me representa la información capturada a partir de las 3 horas y yo puedo de ahí sacar esa información, esa rebanada y poder examinarla sin poder o sin necesidad más bien de interpretar en sí toda la gráfica. Como nos dice aquí, es una fase proporcional al área de la rebanada del correspondiente espectro. Ahora bien, vemos también que con respecto a la transformada de Fourier, chicos, nos quedan menos de 5 minutos. Voy a procurar, pues, desgraciadamente irme un poquito rápido. Recuerden que esta información, y por favor, si llegara a estar equivocada, que fue la cuestión de la semana pasada con respecto a su examen de química, avísenme para corregírselos y obviamente, al ser un error mío, pues darles a lo mejor un poquito más de oportunidad. Les pido una disculpa a aquellos que no pudieron a lo mejor dar un repaso anterior para su examen, pero como les digo, por ahí algún compañero me lo comentó y se hizo la corrección, pero probablemente ya pues ya no les pudo convenir a varios de ustedes si es que ya habían presentado el examen. Por favor, les pido una disculpa y si ustedes lograrán ver una situación así, por favor, coméntenlo y obviamente que para poder corregir esa situación, ¿verdad? Y no salgan ustedes perjudicados. Bueno, les decía a ustedes, la representación en el dominio del tiempo y la frecuencia está representada por dos funciones. Tenemos la función GT o GDT y tenemos la función, la GDT, digamos la función mayúscula de GDT y son conocidas como pares de Fourier, cuya notación es la que ustedes están viendo. Nos dice que los componentes de estos pares de Fourier son intercambiables, de modo que una función es la transformada de otra y viceversa. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen una muestra de pares de Fourier para diferentes ondas características, en este caso de datos tomados de procesos geofísicos. Todas tienen un espectro fase. ¿A qué se les llama espectro? El espectro es el objeto de estudio, ¿sí? Tienen un objeto de estudio fase 0, es decir, que todas las ondas componentes están en la fase de tiempo 0. Y en este caso, nos dice que todos los valores corresponden a esta fase. Lo vamos a ver enseguida. Aquí está. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la transformada de Fourier, lo que es con respecto al dominio de tiempo y al dominio de frecuencia, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo es que cada una es contraria o es complementaria de la otra, de acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla. Nos dice la figura que estamos viendo, la figura B, muestra una onda que tiene, como debía esperarse, pues una línea espectral de un solo componente a frecuencia 0. Entonces, nótese que la figura A y B demuestra el principio de intercambiabilidad de los pares de Fourier, mientras que la C y D muestran ondas transitorias, que quiere decir ondas que no son repetitivas, que son cambiantes, que son inesperadas, del tipo de los pulsos sísmicos, así como su espectro de amplitud.
¿A qué se refiere? Es lo que comentamos anteriormente. Cuando nosotros hablamos de ondas transitorias, estamos hablando de ondas que están registrando una relación entre dos variables. Acuérdense que eso representa una gráfica, la relación entre dos variables, de una manera que no es constante, de una manera sorpresiva, y que nosotros tenemos que buscar la razón de esa variabilidad en la relación, o en este caso de la variabilidad en la onda. De acuerdo a lo que es la transformada de Fourier, para una espectro de esta amplitud,